Entonces levanta sus manitas como si quisiera un trofeo, y están cubiertas de pintura rosa. Mamá no quería volver a pintar la pared y papá casi sonrió. Tuvo que usar todos sus trucos militares para no quebrarse. George reprimió una risita, mucho más efectiva que Roger Brawl. Ex seguía absorta en su libro, pero pudo ver la leve sonrisa en su rostro. Sin embargo, a Skull no le hizo gracia. Estaba igual de ocupado intentando cambiar la página de su grueso tomo sin manos. Algunos estudiantes que pasaban los miraban fijamente, aquellos que él imaginaba eran los nuevos, que pretendían llegar a Skylander y se tomaban demasiado en serio, pero eso no le impidió contar historias sobre María. Suena como algo que haría mi hermano menor. Claro, era duro, pero era un artista hasta la médula. Mamá lo odiaba, comentó Roger Brawl con una risita. Terminó conteniendo la risa. ¿Tienes hermanos? 3 hermanos mayores. El mayor era mecánico, el del medio quería ser luchador profesional, y el menor me hacía todos los proyectos de la secundaria. Enumeró. ¿Qué está haciendo ahora? George dejó que la esperanza se apoderara de su corazón. A María le pasaba lo mismo, pero él no sabía mucho de trabajos artísticos, aparte de la mala fama que tenían en internet los artistas hambrientos, de la que desconocía su veracidad, pero sus padres eran igual de conscientes cuando ella no estaba. La cara del vampiro se ensombreció un poco. No era precisamente una persona sonriente, por lo que pudo ver, muchos chicos de su edad eran así, pero su postura obviamente cambió. Es una larga historia. Murmuró. Él no insistió. ¿Alguna idea de dónde eres? Preguntó el cráneo flotante de X. George negó con la cabeza. No sé dónde estoy ni cómo llegué aquí. Todo esto es imposible en mi mundo. Intentó no dejarse llevar por la frustración que empezaba a sentir al repetirse. ¿Pudiste rastrear alguna magia del lugar al que llegaste? X levantó la vista de su libro. Su mirada vacía lo decía todo. Terrafin podría salir con un escáner si no puedes comprobarlo. No le mostrará a Eon dónde está tu reino natal, pero podrías averiguar qué causó la apertura de la grieta y podría tener algo como un sistema de puntería o un registro. Se encogió de hombros. No soy experta en portales, pero estaba aprendiendo a usar mejor los existentes antes de convertirme en esto. Acabas de hacerles un gesto a todos ustedes. George esperaba, contra toda expectativa, que alguien que estuviera observando captara su referencia. Volvió a mirar su libro. También es una larga historia. La voz de Eon resonó por toda la isla, suavizándose en la biblioteca. George, me gustaría preguntarte algo. Las chicas lo miraron mientras él ponía los ojos en blanco e intentaba recordar de dónde había sacado el libro de estudios de la Tierra. La calavera finalmente se apiadó de él, mordió el tomo y lo metió en el estante correcto. Era Exan Roger Brawl, ¿verdad? Lo comprobó. Nos vemos. Se despidieron con la mano y él se metió las manos en los bolsillos mientras regresaba a la fortaleza del maestro del portal. La elfa sigilosa prácticamente abrió la puerta de un puñetazo y arrojó sus dagas de hueso sobre la encimera de la cocina. Normalmente, nunca saldría sin ellas, pero estaban en casa y necesitaba no llevar un arma encima, sobre todo cuando la siguiente gran preocupación la acechaba. Eruptor intentó, sin éxito, ayudarla a apagar las brasas que se le quemaban en sus pasos. Las baldosas se volvieron negras y habría que cambiar las alfombras. No estaba segura de si el maestro Eon lo disimularía. No le grites a Eruptor, no puede evitarlo. ¿Fuimos demasiado? Se agarró al borde del mostrador y se apoyó en él. Porque sé que solo estaba revisando, estaba salvando las apariencias, señaló el elemental de lava. Pero quizá ese tipo tenía razón, ¿y si fuéramos demasiado duros? Preguntó Elfie e intentó respirar hondo. Sentía la cabeza como si una vena estuviera a punto de reventar. No necesitaba que el corazón le latiera con fuerza al mismo tiempo. Eruptor suspiró y revisó la nevera en busca de un termo viejo. Oye, Spyro nunca se ha tomado en serio esto de Skylander, lo ignora en cuanto puede. Para él, todo es una broma. ¿Por qué deberíamos respetarlo más que él a toda la academia? ¿Solo la academia? Arqueó una ceja. Nunca entenderé qué relación tiene con el maestro Eon. No lo es. Es imposible que Eon lo haya criado, porque nada de eso tiene escrito hijo de un maestro del portal. El hijo de Eon no pasa un día en clase, una fracción del tiempo de estudio que nosotros dedicamos, y de repente se lleva todo el material. La elfa sigilosa se sentó y se tapó la cara con las manos, intentando quitárselo de encima como siempre, pero solo emitió un gruñido de frustración. Y luego hace lo mismo con la arena. No, no lo hago.
La elfa del bosque se teletransportó de su silla con los puños en alto mientras el elemental de lava cerraba de golpe la puerta del refrigerador al girar, justo para ver al dragón púrpura de pie en la puerta con las alas bajas y un volante hundido. Una ligera brisa se hizo más fuerte poco a poco, arrastrando briznas sueltas de hierba marrón y pétalos de flores marchitos. Al parecer, había estado holgazaneando, y no por extrañar a Spyro, pues podía guardar un silencio sepulcral cuando quería. Elfie nunca había permitido que su jardín se secara ni se marchitara hasta el otoño, y el dragón no estaba cubierto de escombros. Sin embargo, la brisa fue una sorpresa. La tormenta pasó y fue un día agradable hasta que apareció el dragón. Spyro se precipitó dentro con tal velocidad que el suelo tembló como si estuvieran en medio de una colisión de islas, pero a la elfa no le pareció que fuera tan rápido. ¿Crees que no intento seguir el ritmo de oleadas de docenas de drones? Preguntó. Su voz empezó a elevarse mientras miraba a Eruptor. Sus ojos ámbar se encendieron como un incendio forestal en su bosque. No intentes nada. Resopló Eruptor y apuntó una de sus gotas de magma hacia el dragón. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Jadeó la elfa sigilosa. Sus nudillos se estaban poniendo verdes. La ignoró e hizo esa nueva maniobra. Se paró sobre las puntas de las alas en lugar de las patas delanteras, poniéndose a la altura de los ojos de Eruptor. Nadie se esfuerza tanto como yo. Gruñó Spyro. Elfie y yo hacemos más en un día que tú desde que te conocimos. El elemental ardía en acusaciones. Su rostro empezó a tornarse carbón y emanaba vapor de las púas de su cabeza. No sabes ni la mitad de lo que he hecho para que todos hayamos llegado hasta aquí. No sabes nada del trabajo que hago para que este lugar siga funcionando y apruebe el próximo semestre. La voz de Spyro volvió a alzarse. La superficie de algunas placas pectorales de Spyro, del lado opuesto al corazón, y sus fosas nasales comenzaron a ondularse levemente como un espejismo en el desierto. Le escocían los ojos, pero todo su cuerpo temblaba, incapaz de discernir si ardía con la sangre hirviendo que lo recorría o si se congelaba en medio de una ventisca. Todos sus músculos estaban a punto de contraerse y sufrir espasmos como si la electricidad recorriera sus nervios desde la punta de la cola hasta la punta de los cuernos, golpeándole el corazón como un cuchillo sin filo. ¿Esto era lo que ellos, precisamente, pensaban de él? ¿Estas eran las personas a las que lo había entregado todo? Bien, entonces haremos más en 2 días que tú nunca. El tanque echaba humo. El humo se enroscaba y subía hasta el techo, luego se dispersaba por los paneles de yeso y una mancha de barro donde había reparado una gotera sobre la alfombra de la sala. Chicos, nosotros, Alt Elf intentó hacer que todos dieran un paso atrás. Basta. Gritaron ambos. Ella saltó hacia atrás como si le hubieran disparado una flecha. He pasado la misma cantidad de noches en vela, he pasado la misma cantidad de horas en la arena, he corrido las islas de entrenamiento la misma cantidad de veces. Los ojos de Spyro brillaron y sus iris naranjas llameantes brillaron como si fueran ráfagas de magia. Pero se negó a llorar. Siempre sería el último en la sala en mostrar debilidad. Su respiración también se aceleró. Completamente gélida al entrar, como si inhalara carámbanos rotos, y abrasadora con bocanadas de humo gris que se oscurecían lentamente y salían como la boca de un volcán. La parte superior de la cabeza de Eruptor se veía similar. Una tenue luz naranja emanaba de su capa exterior y se volvía amarilla más brillante a lo largo de sus púas. Eso son mentiras y lo sabes. ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste sin aliento? Anoche, mientras practicaba para las pruebas. ¿Dónde estabas? Le espetó Spyro. Sí, claro. No sé cómo lo haces sin que ningún profesor se entere, pero es imposible que On no se meta con tus notas. Te ha estado cargando todo el año. Volvió a salir otra acusación. El dragón buzó, sonó como si se hubiera estrangulado. Así que nos hizo repetir nuestro año de cadete 2 veces. ¿Y nuestro año de protófito? No tienes idea de lo que es ser el pequeño campeón de un maestro del portal. Spyro siseó y apretó los colmillos. Clavaron y se separaron como un montón de cuchillos. No tenemos un maestro del portal de nuestro lado. En cuanto algo sale mal, puedes librarte de cualquier problema con solo pedirle ayuda. Gritó Alt Elf. Su parte consciente hizo todo lo posible por no ponerse del lado de Eruptor, argumentando que él no obtenía sus puntuaciones de la misma manera que ellos, porque Jetbacola Sensei y Barbella jamás lo dejarían salirse con la suya. Sin embargo, su parte activa estaba obsesionada con la idea de matar. Spyro la miró con lascivia. ¿Elfie también? Todo lo que hace es por la academia y los Skylanders. ¿Qué parte de ti cree que se reporta a menos que algo salga mal?
Él lo da todo para que podamos hacer cualquier cosa, y tú lo malgastas en fiestas y presumir con tus amigos. El elemental de lava rugió como una erupción explosiva. Tienes a alguien, Spiro. Tienes a alguien que te apoya si necesitas ayuda. Tienes a alguien que te cuida. Tienes a alguien que se preocupa por ti. Añadió Elfie. Hay alguien que te respalda si no te conviertes en Skylander. Spiro parecía como si le hubieran dado una bofetada. Apoyándome. Casi se rió entre dientes o lloró. ¿Crees que me apoya solo porque recogió a un perro callejero en un bosque cualquiera? Tienes a dónde ir si suspendes. No se espera que lo aceptes y lo intentes de nuevo por tu árbol. Tu árbol nunca te ha presionado para que saques una S en todo. A Eon le importa. Se adelantó a Eruptor. Eon puede cuidar de ti. Eon te ama. Eon te protege. ¿Crees que un árbol tonto puede hacer todo eso? ¿Crees que no puede? Gruñó con un tic en el ojo. Curiosidad. Los árboles no se mueven como el tuyo, elfo. Las raíces no pueden enseñar a un bebé a caminar. Las ramas no pueden agarrarte cuando te caes de ellas. Las espinas no pueden negarse a cortarte. Un tocón no puede salvarte de un deslizamiento de lodo. Las hojas no pueden hacer tu primer par de zapatos. Eruptor parecía listo para saltar sobre él, pero Spiro fue más rápido al saltar sobre el mostrador y clavarle una mirada asesina a este alt elf. Sus colmillos quedaron atrapados bajo las garras de sus patas traseras. Las púas perladas de sus alas se veían más opacas y brillaban con menos intensidad al enderezarlo, haciendo que sus patas delanteras temblaran como si sostuvieran orbes de plasma puro, mostrando sus puntas como garras extendidas en ángulo hacia su rostro, a segundos de abalanzarse sobre él para arrancarle el volante o girar repentinamente para rodear su garganta. Se cernía sobre la elfa del bosque como un roble gigante, aparentando el doble de su tamaño, y la luz anaranjada de sus llamas brillaba en su rostro mientras se agitaban entre sus mandíbulas perladas. Podía sentir el calor que le inundaba el rostro como el brillo matutino reflejándose a través del rocío y las ruinas empapadas después de un huracán, cada vez que la presión de los humos ennegrecidos, los rayos de energía y las brasas volantes crepitaban a través de las delgadas grietas y extendían hollín sobre sus encías. Yo no sé qué es ese árbol más que tú, pero no necesito verlo para saber que encontró una bebé en el bosque e hizo todo lo posible para criarla. Encontró una bebé en el bosque e hizo todo lo que está a su altura para darle todo Skylands, aunque ni siquiera pudo decirle lo mucho que le importa. Ese árbol ha hecho todo lo que ha podido por ti. Y tal vez ni siquiera sepa por qué nunca regresaste a casa un día normal. Tal vez todavía está esperando a que su hija regrese a casa. ¿Alguna vez lo has pensado en eso? ¿Lo has visitado alguna vez? Porque sé que no. Nunca quité mis ojos de ustedes dos porque sé que si alguno de ustedes necesita ayuda, yo soy el que tiene que cuidarlos. Ustedes dos están aquí por mi culpa. Llegamos a la meta tan rápido porque están en mi equipo. Se van a convertir en Skylanders por el trabajo que hice para arrastrarnos hasta aquí. ¿Y qué han puesto? ¿Qué dicen de quienes lo hicieron posible? Del árbol tonto que les dio todo y del dragón que hizo todo lo posible para ayudarlos y llevarlos a la cima. El dragón púrpura aulló con una voz como una pirra funeraria y ojos inyectados en sangre como bengalas. Los dos. De repente recordó que Eruptor existía y salió corriendo por la puerta antes de que ninguno de los aspirantes pudiera gritarle. ¿Qué he hecho? El elfo sigiloso suspiró mientras la energía disminuía momentáneamente. Sigo sin entender por qué no pudimos irnos unos días después, se quejó Gloomshanks mientras el maestro del portal oscuro armaba las últimas piezas de su ingenioso plan. ¿Por qué ese café a las afueras de este asqueroso pueblo? Caos se detuvo a sisear al pacífico, luminoso y tranquilo pueblo Magú, justo detrás y debajo de la pequeña isla donde había establecido su puesto de vigilancia. Es popular y quería probarlo en un día tranquilo. Así tendría tiempo de sobra para ver las protecciones en la preciosa arena de ese viejo idiota, ¿no dijo Caosandra que cada sección tenía protecciones diferentes? Además de las protecciones de todo el castillo, mencionó el troll flacucho mientras revisaba la pequeña mochila con refrigerios y agua que llevaba consigo. Excelente observación, mi querida Gloomy. Caos fingió adulación, luego se enfureció. Como a mi madre le encanta recordarme, ella es la razón por la que las bendiciones de Eon tienen tantas capas. Sin embargo, solo necesito descifrar el código de algunas para llegar a un lugar tranquilo detrás de su arena. Agua, por favor. Y como Eon está preocupado por las pruebas finales, ¿no se dará cuenta de que estás pinchando los escudos? Adivinó Gloomshanks y le entregó al pequeño tirano un frasco lleno de hielo.
Exactamente, rió entre dientes y bebió. En cuanto se gradúe la nueva generación de Skylanders, habré ganado. Se regodeó, no por primera vez, mientras observaba con sus binoculares las pequeñas e intrincadas marcas talladas en las paredes y una hilera de piedras que rodeaba la isla. Señor. Susurró Glumsanks. El troll lo derribó al suelo, hundiendo las cabezas de ambos en la tierra para que la hierba les subiera por la nariz. Una fuerte ráfaga de viento lo hizo bajar del maestro del portal oscuro para que pudiera mirar atrás, al punto morado y naranja que descendía hacia el pueblo. Casi lo pierde, pero supo que definitivamente era algún tipo de dragón, aunque no lo vio con suficiente claridad como para determinar si era una especie con la que estaba familiarizado. Con suerte, ni siquiera era un Skylander ni un híbrido dócil como el torbellino o ese joven músico de hecho empeñado en llenar su radio matutina con bazofia electrónica. En cualquier caso, claramente provenía del castillo de los Skylanders. Gracias, Glumsanks. Se sacudió la capa y reanudó su espionaje desde un lugar mejor protegido tras un árbol. Cuando quieras, señor Chaos. El troll saludó desde el suelo. No te vas a librar de tus tareas de limpieza. Lo sé, señor. Reemplazar cables mal conectados y sin aislar, remendar piezas de acero inoxidable solo con su aliento de fuego, quemar lodos tóxicos y moho, reparar tuberías agrietadas, ensamblar vigas de madera, crear carbón. Spyro hacía todo lo que podía para distraerse, y en el proceso amasó una buena montaña de oro. Ni siquiera se dio cuenta de que había estado trabajando hasta altas horas de la noche hasta que el cielo se volvió naranja y gris. Pero eso no lo detuvo. No iba a gastar ni un céntimo en ellos dos, ni en la academia. Si no hubiera trabajado por nada ni un solo día en su vida, no echarían de menos su dinero tanto como a él. Algunos Mabú sabían que algo andaba mal, lo notaba. Eran algunos de la firma de la señorita Vanir, supuso Spyro, sino amigos, asistentes y alumnos de sus empleados. Tenía un don para detectar las joyas en bruto, y el Paragón Elemental ya sabía que se volvería en su contra. Por eso se aseguraba de evitar todo su barrio. Grande y fuerte, pero seguía siendo una anciana, incluso si sus padres le avisaban de que algo andaba mal. Por eso se mantenía en el aire, para no ser visto por si ella se alejaba de su acogedor hogar y su barrio de postal, que nunca estuvo destinado a él, o si alguno de los civiles a los que siempre había fallado en proteger le decía a dónde iba. Incluso planeaba entre edificios y alrededor de ellos para despistarlos antes de elegir una dirección. Él simplemente no quería que nadie lo viera así. Así que trabajó y trabajó y trabajó. En todos los pequeños problemas que rara vez cruzaban por su mente porque estaba ocupado golpeándose la cabeza contra los libros hasta que su volante estaba plano y se golpeaba a sí mismo en la arena hasta que sus escamas tenían tantas grietas como sus huesos, en todas las pequeñas preocupaciones como la conexión de una casa al agua y las líneas eléctricas de las que nunca había necesitado preocuparse porque no era un verdadero propietario y nunca lo sería, en todos los pequeños proyectos interesantes que había conjurado en sus sueños, pero que nunca podía llevar a cabo porque tenía que presupuestar alimentos y productos de limpieza, en todas las calles y personas muy por debajo de él que nunca podría esperar aprender porque el castillo de los Skylanders no podía permitirse el lujo de quedarse quieto durante más de unas pocas semanas con la academia y sus iniciados en juego. ¿Y si construía su propia casa? Puede que no supiera arreglar el tejado de la señorita Vanir, pero podría construir una de madera sin problema, al igual que una estructura grande e instalar todos los servicios. Si construía cerca de un lago o un río, no tendría que pagar la factura del agua. Si la rodeaba con unos árboles bonitos, no le importaría estar lejos de la civilización para siempre. Porque no era que no pudiera generar su propia energía. Era un dragón que escupía fuego, ya era una máquina de movimiento perpetuo. Spyro habría necesitado acero, algunas herramientas, un hacha y algo de tiempo para ensamblarlo todo. Y no ser hijo de On. Spyro nunca podría quedarse en un solo lugar, y mucho menos establecerse. El dragón nunca podría poner en práctica las habilidades que había aprendido en un negocio. Nunca para un Skylander formar un hogar. Nunca para un Skylander conocer a sus vecinos. Nunca para un Skylander encariñarse con ellos. Todo era estrategia, toda táctica, toda logística y todo acción. ¿Qué habría pasado si nunca hubiera conocido a Eon? ¿Qué habría pasado si alguien más lo descubriera? Seguía siendo un dragón, no habría sido difícil entrar en la academia, y supuestamente su huevo no estaba tan lejos de uno de los lugares que visitó desde que On llegó a él. Tal vez podría haber pasado un tiempo allí y descubrir el resto de su vida en lugar de convertirse en un Skylander.
Tal vez podría haber sido un cadete del que nadie esperaba que fuera infinitamente mejor que todos los demás. Tal vez podrían haberlo visto saltándose preguntas en un examen o luchando por superar a un equipo de drones. Tal vez no le preocuparía no tener nada que armar y arreglar ahora mismo. No podía seguir trabajando toda la noche. Los Mabu cerraban las puertas con llave y se iban a dormir. Pronto, no habría nadie que necesitara cambiar tuberías, nadie que necesitara soldar algo, nadie que necesitara armar una silla, nadie que necesitara cruzar cables, nadie que lo necesitara a él. Solo tenía dinero y silencio. El dinero no podía comprar el camino a Esquilander, solo el potencial, y el suyo se estaba agotando. Sus garras no se sentían suyas. No eran frías ni calientes, ni tampoco el resto de su cuerpo repetidamente golpeado. No eran él. Frunció el ceño mientras alzaba el vuelo, sin sentir el aleteo de sus alas ni el aire fresco y salvaje que le rozaba la cara. No hizo nada más que mirar fijamente el pintoresco pueblo, pero ninguno de los edificios ni las pocas personas que se dirigían a casa eran coherentes, todo era solo un montón de formas vagas que caían debajo de él. Sus garras se cerraron, una junto a su cuerpo en un movimiento reflejo para ser más aerodinámico, mientras que la otra se aferró a su antebrazo izquierdo hasta que sus uñas extrajeron sangre que corrió por sus escamas y le quitó el maquillaje mientras la presión del viento lo soplaba hacia atrás y lejos. Sus piernas estaban tensas, completamente rígidas, pero se sentían tan flojas y su cuello rígido. Respirando superficialmente y vacilante, su vuelo comenzó a temblar y a desviarse. No sentía sus alas como si no existiera, pero sabía que estaban frías y doloridas. ¿Había bebido algo últimamente? No sentía su garganta. No sentía su estómago, pero se revolvía y daba vueltas. No sentía su saco de llamas, pero se hinchaba con magia esperando mezclarse con sus pulmones y explotar fuera de su cuerpo. Tampoco sentía sus pulmones, pero ardían pero estaban llenos del aire frío de la noche. Estas escamas no eran suyas, estas alas no eran suyas, esta vida no era suya, solo era un observador. No era una gran película, para ser honesto. Spyro hizo todo lo posible por controlarse mientras planeaba hacia la academia. Eon había dicho muchas veces lo poderoso pero peligroso que podía ser el poder emocionalmente potenciado. No era necesario quemar el castillo hasta los cimientos, hervir la sección de agua, confundir la sección de tierra con la de fuego. Él era mejor que esto, tenía que ser mejor que esto, o no tendría lo que se necesitaba para ser un Esquilander. Y entonces, ¿cuánto valía? ¿Quién era? ¿Por qué estaba allí? Todo se sentía como si se arremolinara y enroscara, apretándose como un montón de resortes a punto de estallar de sus escamas como si fueran delgadas como el papel y aún más frágiles. No podía decir qué era. ¿Tristeza? Era demasiado violento. ¿Miedo? ¿Repulsión? El dragón no podía decirlo. Solo seguía tratando de reconstruir lo que consumía su mente, ponerle un nombre a cada parte pequeña pero afilada y dentada podría ayudar a ordenarlo. Lo único que ardía por encima del resto era la ira que chillaba y arremetía contra la jaula de sus huesos, la ira que le oprimía todo el pecho para exprimir las llamas que se deslizaban por su garganta y las brasas que se filtraban entre sus colmillos apretados, la ira que se deslizaba por la longitud de su cola y apuñalaba hacia afuera a lo largo de sus alas como si sus músculos estuvieran siendo electrocutados. La sangre le corría por el cuerpo mientras sus ojos se nublaban y su rostro se ensombrecía. Con el rabillo del ojo veía un pequeño bosque insular delimitado por una valla metálica. Los eslabones no lo detendrían, ni siquiera estando en el suelo. Bajó un ala para orientarse hacia la pequeña parcela. Era una zona de demolición, a bastante distancia del maestro Eon y del corazón del pueblo. Debían talarlo para construir un nuevo centro comercial. Cada árbol era solo un paso más para acercar la aldea, antes olvidada, a una ciudad próspera. El bosque no estaba lo suficientemente cerca como para que hojas o ramas ligeras saltaran por encima de los edificios. Alguien tuvo que arrastrarlas hasta allí. No estaba lo suficientemente cerca como para que se propagara el fuego. Ya estaba a punto de ser demolido y pavimentado con tierra fértil y adoquines. Nadie se quejaría de que todo se quemara. De hecho, renovaría y fertilizaría la tierra después de retirar todos los troncos y tocones humeantes. A nadie le importaría que lo derribaran con un calor abrasador en lugar de con hachas y sierras, siempre que el trabajo estuviera hecho. Nadie lo echaría de menos. Los Mabu nunca eran de los que negaban ayuda, ya fuera anunciada o inesperada. Con lo último de su claridad, Spyro aterrizó detrás de la cerca de alambre y respiró.
Llamas anaranjadas ardientes, más tenues pero más calientes que cualquier cosa que hubiera hecho antes, brotaron de sus mandíbulas antes incluso de que exhalara. Su cuerpo no le pertenecía mientras disparaba ráfagas de fuego más rápidas que rayos y más lejos que sus bolas de fuego más concentradas. La corteza desprendida de los troncos y las ramitas que cubrían el suelo salieron despedidas por los aires, las piedras brillaron rojas y se deslizaron a través del follaje como pequeñas balas, las hojas revolotearon en el aire caliente y llevaron brasas hasta el dosel, y una delgada línea como un pequeño muro de llamas se arrastró rápidamente por la hierba ligeramente húmeda mientras el destello protector de agua hervía. Creó una fina capa de vapor ardiente como la capa de niebla en el fondo de la ciénaga helada en el borde de los elementos agua y vida y brilló naranja mientras las gotas flotantes refractaban la ráfaga de llamas. Incluso con el propulsor lanzando astillas de madera como cuchillos arrojadizos y shurikens, los árboles eran tan densos que la energía se bloqueó rápidamente y se desvió alrededor del bosque solo para arremeter contra el mismo problema unos metros más atrás. Líneas y puntos naranjas y amarillos llenaban las ramas y troncos como si los árboles brillaran intensamente desde dentro. Arbustos y matas de hierba estallaron en llamas como si estuvieran hechos de magnesio o fósforo, y el interior del extenso anillo de llamas estaba lleno de hierba carbonizada. Las rocas se volvían de un rojo tenue y los charcos se evaporaban en cuanto los veía. El aire en sus pulmones ardía y se expandía fuera de su cuerpo, separando sus costillas antes de que el fuego se renovara con mayor fervor. Por mucho entrenamiento que hubiera hecho y practicado su respiración, nunca había conseguido que sus bolas de fuego salieran disparadas tan rápido y explotaran con tanta fuerza. Una sola partió varios árboles como si no fueran más grandes que unos cuantos postes de madera sostenidos por un montón de paja seca y pegamento para madera. El interior y los huecos de los árboles brillaron con llamas que saltaron una corta distancia en el aire y aplastaron algunas plantas más pequeñas que no fueron alcanzadas por la explosión inicial. Las copas de los árboles caídos formaron enormes focos de llamas gigantescas que extendieron el incendio forestal y acercaron cerillas a las raíces de sus vecinos. Un humo negro y sucio se extendía entre las ramas, dispersando a los pocos pájaros y roedores que se habían negado a dispersarse después de la primera corriente. Copos de hollín y columnas de humo nublaban su visión, pero nada podía cegar a Spiro más que él. Incluso unos ojos penetrantes podían alinear un amplio cono de fuego cuando el objetivo era todo y cualquier cosa. Los contornos nublados de los árboles quemados ardían y se iluminaban de un naranja intenso como agujas sobre las que cargaba, enviándolos al pequeño suelo del bosque con el crujido de sus cuernos. Corneó los árboles como si fueran golems comunes, les cortó los costados con sus garras como si fuera una cuchilla giratoria, los apuñaló con la punta de su cola hasta que todo el peso de la planta se estrelló contra el agujero en su base, y envió olas de brasas y puntas de llamas que volaron aún más profundamente en el pliegue con el aleteo de sus alas. El rugido ensordecedor del incendio forestal aullaba por encima del crujido, la caída y el crepitar de los árboles secos que se partían y se inclinaban lejos del dragón ciego como si huyeran de él, en un efecto dominó. Los vapores se le subían por la nariz, consumidos por sus pulmones derretidos y por el bombeo de fuego en una larga corriente que rodeaba cada esquina y acribillaba el otro extremo de la isla. Sus piernas y vientre eran consumidos por las llamas de la hierba alta, las hermosas flores, la maleza floreciente y los arbustos densos que danzaban sobre sus petos y se envolvían alrededor de sus extremidades. La ráfaga ascendente de aire caliente mezclado con plasma iluminaba y calentaba sus alas como si fueran globos aerostáticos. La luz centelleó y chispeó mientras la base de sus llamas, cuyos núcleos abrasaban el suelo del bosque y los bordes de los árboles, se oscurecía profundamente como sombras crecientes. Las pequeñas manchas de fuego negro, como humo, en la base de las llamas doradas absorbieron hojas y otros desechos inflamables antes de crecer lo suficientemente grandes y poderosas como para arrancar las raíces de plantas gigantescas por sí solas, e incluso comenzó a quemar las garras y las plantas de las patas de Spiro, eliminando las capas de ceniza que cubrían su cuerpo y deformando sus escamas. Los costados de su cuerpo se calentaron rápidamente, pero se congelaron tanto que le costaba avanzar y rodear los arbustos para observar más ángulos y destrozar más árboles. Obeliscos de fuego se alzaron sobre sus costados y desgarraron las puntas de sus alas, aferrándose con más fuerza a su cola desde la punta hasta la base. Como una trampa para osos, se cerraron sobre las crestas de su espalda, ennegreciendo y desprendiendo el brillo anaranjado mientras absorbían la luz y arremetían contra su volante y alas con las llamas anaranjadas que emanaban de la energía negra que recorría su columna vertebral.
La gran cantidad de producto en su volante se derritió. Se hirvió en algunas partes y se deshilachó en otras. La parte exterior de sus escamas se volvió tan caliente y dolorosa como el interior y la mandíbula, mientras sus garras brillaban y quemaban el barro. El brillo de las puntas perladas se agrietó y se descascaró mientras motas de fuego brillante se precipitaban para asestar otro golpe al costado de un árbol y pisotear un arbusto. Sus garras ardientes brillaron con un amarillo increíblemente brillante y explotaron con un grosor que duplicaba el de sus antebrazos, en un aura naranja brillante que cubrió completamente sus manos, destrozando madera sólida con puñetazos tan potentes como sus bolas de fuego y su cola. La punta de su cola, con forma de lanza, dejaba múltiples vetas de fuego a su paso, mientras la base de cada segmento cortaba la corteza y la vegetación. Sus cuernos y las púas en las puntas de sus alas brillaban con llamas igualmente poderosas que perforaban los árboles mientras los embestía por los costados y los lanzaba sobre su cabeza como un cuarteto de dagas de lengua de fuego. Formó una melena de fuego alrededor de su cuello de escamas punzantes y dejó un rastro de auroras tan calientes que hicieron que el cielo ondulara de calor. El vapor de lágrimas de frustración dejó manchas de sal derretida en su delineador de ojos vaporoso que le dolían tanto como la parte superior de los brazos y los muslos mientras se concentraba en un árbol especialmente grande y lo agarraba por los lados. Spyro se golpeó la cabeza contra el frente con su impulso y continuó empujando con todas sus fuerzas. Sus raíces se estiraron, crujieron y se quebraron al secarse por completo y desgarrar la tierra, antes barro, manteniéndola tan profundamente en la tierra como las ramas se extendían hacia la fortaleza del maestro del portal en busca de ayuda. Los ojos inyectados en sangre, las escamas ligeramente quemadas y las garras abrasadoras de Spyro se posaron en el suelo cuando el árbol se derrumbó. Su garganta áspera y su nariz congestionada brillaron y zumbaron al desatar otro de sus muchos chorros de fuego con la fuerza y el retroceso necesarios para aflojar sus colmillos y hacer vibrar toda su cabeza. Su volante ardía como un muro de llamas que cubría su columna vertebral, incluso más poderoso que las copas de los árboles que se desintegraban al caer al suelo. Le dolían las escamas, los músculos, el cuerpo, la cabeza, las piernas, las alas, la respiración, el corazón. Todo finalmente cedía y caía sobre la tierra cenicienta y la hierba carbonizada. Pero todo estaba en el exterior. Podía lidiar con desinfectar una herida, curar un dolor de cabeza y superar un moretón. ¿Un dragón herido por su propio fuego? ¿En serio? Patético, con razón te reemplazó, te lo hiciste tú mismo. Le dolía la cabeza y su estómago vacío maldecía. Estornudó mientras el hollín le subía por la nariz y tenía la boca completamente seca. Los ojos y la lengua bífida de Spyro se hinchaban a medida que su respiración se ralentizaba y el peso aplastante en su pecho se duplicaba. Tenía los ojos pesados y secos mientras una oscuridad sofocante ocultaba su rostro cubierto de fuego.